La sesión anterior nos habíamos quedado en lo que ustedes pueden observar ahí en su pantalla, lo que vendría siendo el jacobiano. Comenzamos a ver todo lo de lo que vendría siendo la derivada de funciones vectoriales de variable vectorial, que en este caso lo que nos desembocaba era en una matriz de derivadas, que es la que habíamos conocido como la matriz jacobiana. Eso es lo que habíamos conocido. Y además, habíamos visto el caso especial en el cual, cuando la matriz jacobiana era cuadrada, pues nos denotaba lo que era el determinante jacobiano. Y este determinante jacobiano cumplía con algunas propiedades. Una de ellas nos daba la noción de lo que es la inversión paramétrica o la inversión de funciones, que en este caso lo habíamos conocido como transformaciones. Lo que tendríamos de esta forma: teníamos una transformación que tenía a x y y como funciones de dos parámetros u y v, y que si el jacobiano era diferente de cero, entonces podíamos encontrar una transformación inversa en el cual u y v estaban en términos de x y y. Con esto comenzamos a definir algunas características respecto a cómo se comportarían los vectores después de realizar la derivada de las ecuaciones paramétricas de la transformación, es decir, de estas. Y habíamos comentado, nada más como una introducción, que eso nos denotaría un sistema de coordenadas curvilíneas. Bueno, a ver, para, para que veamos que esto nos devuelve un sistema de coordenadas curvilíneas, voy a poner lo siguiente. Y es la función vectorial r de xy igual a x en y más y en j. Bueno, pues es una función vectorial como las que revisamos en geometría diferencial de superficies, que puedo calcularle sus derivadas parciales. Y por ejemplo, si yo calculo la parcial de r respecto de x, pues voy a tener y. Y si calculo la parcial de r respecto de y, pues voy a tener j. Bueno, estos vectores pues ya los conocemos bastante a fondo, ¿no? Forman una base, la base canónica de los vectores en R3. Y además de que forman una base, pues sus características es que es una base ortonormal. Bien, son un par de vectores que son ortogonales entre sí, el producto punto entre ellos es 0 y además cada uno de ellos es un vector unitario. Esas son las características que aparecen en este momento. Pero además tenemos geométricamente estas características adicionales. Si tenemos nuestro sistema coordenado XY, entonces tendríamos que el vector Y, aquí lo voy a dibujar, es el vector encargado de indicar lo que sería el eje coordenado X. Y el vector J, pues es el indicado, es el que indica la generación del eje coordenado Y.
Bueno, con base en esto, yo puedo definir aquí, por ejemplo, P, un punto P y que tiene un vector de posición P, que me ayuda, que lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores I y J. Y entonces, con estos vectores, lo que podemos obtener es ya un sistema de coordenadas completo, ¿no? Cada vector I y J me va a generar un eje coordenado y que por combinación lineal voy a poder alcanzar cualquier punto dentro del plano coordenado. Entonces, aquí las características importantes son, primero, vectores unitarios. Por cada uno de los ejes coordenados. Adicionalmente, voy a poder establecer escalares para combinaciones lineales. Y que con eso pues puedo obtener cualquier vector, cualquier punto dentro del plano coordenado. Bien, también voy a resaltar el hecho de que existe ortogonalidad entre estos dos vectores para este sistema coordenado. Y por último, también voy a recalcar que si yo quiero establecer a cierta proporcionalidad en un sistema de coordenadas, al rato van a darse cuenta de qué tiene que ver con esto de la proporcionalidad. En un sistema de coordenadas, entonces debo establecer una escala. Entonces voy a tener como tal una escala. Bien, esa escala va a estar denotada por las normas de los vectores I y J en este caso. Más adelante vamos a ver que esta escala pues va a cambiar dependiendo de qué sistema de coordenadas estemos utilizando. Bien, ahora, ¿por qué es importante que yo considere escala? Pues voy a suponer lo siguiente. Cuando, por ejemplo, estamos dibujando un mapa en un plano y ustedes tienen, por ejemplo, su globo terráqueo, se corresponden su mapa que tienen en un plano con las proporciones del globo terráqueo, son exactamente las mismas. No exactamente, hay cierta deformación cuando nosotros pasamos la representación de la Tierra desde su forma esférica o casi esférica o idealmente esférica a su representación plana, ¿no? Un ejemplo, pues es, por ejemplo, Australia y Groenlandia. En la realidad, dentro de nuestro planeta, Australia es la isla más grande que existe en el planeta. En cambio, cuando hacemos la representación de la Tierra en un mapa plano, pues resulta que Groenlandia se deforma de tal manera que aparenta ser más grande que Australia. A eso es a lo que me refiero respecto a la escala. Cuando nosotros cambiamos de un sistema de referencias a otro, podemos tener cierta deformación al momento de cambiar de un sistema de coordenadas a otro. Y por eso es importante que consideremos lo que se conoce como la escala o lo que le llamaremos más a fondo los factores de escala. Entonces, aquí con esta función vectorial de variable vectorial R, inmediatamente lo que acabamos de hacer es
encontrar todas las características del sistema de coordenadas XY del sistema cartesiano que hemos trabajado desde secundaria, ¿no? Que fue cuando comenzamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales. Desde ese momento pues comenzamos a ubicar lo que vendría siendo los puntos en un plano coordenado, ¿no? Bueno, con estas características las podemos tomar y las podemos extender hacia otros sistemas coordenados. Pero primero debemos verificar que efectivamente exista la principal característica del sistema coordenado y es que el jacobiano sea diferente de cero. Porque si no es diferente de cero, si tenemos ahí un determinante jacobiano igual a cero, significa que no podemos hacer la inversión paramétrica. Si no se puede hacer la inversión paramétrica, pues no podemos definir un sistema de coordenadas tal cual. Porque recordemos que los determinantes iguales a cero nos denotan dependencia lineal. Y una parte importante de las bases de estas es que siempre exista independencia lineal. Entonces, con un jacobiano igual a cero, no vamos a tener un sistema de coordenadas. No vamos a tener una base ortonormal. Con un jacobiano diferente de cero, sí vamos a poder realizar esto, ¿sí? Y ahora, nada más una cuestión. En los sistemas de coordenadas, podemos tener sistemas ortogonales y sistemas no ortogonales. Básicamente nos vamos a centrar en los ortogonales porque pues estos tienen mayores ventajas respecto a los no ortogonales, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una matriz de transición para pasar de un sistema a otro que sea una matriz unitaria y entonces solamente podamos invertirla mediante la transposición. Vamos a ver que los sistemas ortogonales son los que nos van a definir de forma más simple todas las posibles combinaciones lineales, así tal cual como lo vimos en geometría diferencial. Recordarán, por ejemplo, que en geometría diferencial lo que habíamos visto es que en lugar de estar calculando todas los productos cruz entre las derivadas, lo que podíamos hacer era calcular proyecciones y con eso podríamos encontrar los vectores normal y binormal de una forma más rápida. Pues precisamente eso se debe a que tenemos una base ortogonal, no necesariamente unitaria, ¿no? Pero tenemos una base ortogonal. Entonces, tengo la siguiente transformación. Pues lo que tengo aquí es una transformación donde sus ecuaciones son x igual a uv, y igual a 1/2 de u cuadrada menos v cuadrada. Entonces, lo que voy a calcular a continuación son varias cuestiones. Primero, vamos a verificar si estas ecuaciones de transformación forman o nos definen un sistema de coordenadas curvilíneas. Entonces, eso es lo primero que vamos a calcular. Vamos a calcular el jacobiano de la transformación de XY respecto a UV. Bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues recordemos que esto nos denotaría en forma de columna la derivada de R respecto del primer parámetro que sería U y como columna la derivada de R respecto del segundo parámetro. Bien, y entonces con esto vamos a poder establecer directamente cuál es el valor del jacobiano. Recordemos que si nos da 0, pues entonces no nos define un sistema de coordenadas. Si nos da diferente de 0,
de manera general nos da diferente de 0 porque recordemos que nos puede dar algunos lugarcitos donde sí es igual a 0, que le llamamos puntos singulares, pues entonces podemos decir que se puede invertir. Entonces, esta transformación la voy a escribir en su forma vectorial en lugar de la forma paramétrica. Si R de UV es igual a X en Y más Y en J, entonces sustituyendo las ecuaciones de transformación, esto me va a quedar UV en Y más 1/2 de U cuadrada menos V cuadrada en J. Bien. Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales, las ponemos en forma de columna y encontramos cuál sería el jacobiano de esta transformación para verificar si efectivamente nos devuelve 0 o no. Entonces, le voy a bajar un poquito. Y a ver, calculando la parcial de R respecto de U, pues me quedaría V en Y más U en J. Ahí tengo la primera parcial. Si ahora calculo la parcial de R respecto de V, me quedaría U en Y y menos V en J. Pues ya tengo ahí las dos derivadas parciales. Hasta ahí está bien. Pues calculo el jacobiano entonces. El jacobiano de XY respecto de UV serían la primera parcial en forma de columna, que sería VU, y la segunda parcial también en forma de columna. De esta forma. Bien, entonces, si hago este determinante, me quedaría menos V cuadrada menos U cuadrada. Esto en general es diferente de 0. Entonces, como podemos ver con el determinante jacobiano, pues estas ecuaciones de transformación nos denotan un sistema de coordenadas. Entonces, T sí es una transformación que nos denote un sistema de coordenadas. Recordemos que si nos hubiese dado un determinante igual a 0, entonces hay dependencia lineal y por lo tanto no es un sistema de coordenadas. Pues vamos a analizar qué es lo que sucede con estas ecuaciones de transformación. Lo que voy a hacer a continuación es verificar que se estén produciendo dos ejes coordenados, que en general no son ejes coordenados, más bien son curvas coordenadas. Así como en el sistema XY tenemos dos curvas que serían dos rectas que me definen el sistema de coordenadas, pues aquí puedo tener también otras dos curvas que me puedan definir un sistema de coordenadas. Para investigarlo, lo que voy a hacer es centrarme en la transformación original, fijar un parámetro y ver qué obtengo en el otro parámetro. Entonces, vean qué es lo que voy a hacer. Voy a tomar la transformación original. La transformación original me decía que X es igual a UV y Y es igual a 1/2 de U cuadrada menos V cuadrada. Bien, lo que voy a hacer primero es fijar uno de los valores. Voy a decir, por ejemplo, que V
sea igual a 1. Si v es igual a 1, entonces x es igual a u y y es igual a 1/2 de u cuadrada menos 1. Bien, pues lo voy a dejar así hasta el momento. Entonces, a ver, aquí ya tengo una curva. Ustedes pueden ver que se trata de una curva porque x y y dependen de un solo valor, que en este caso sería u. Eso quiere decir que en forma paramétrica tengo una curva. Así tal cual como las curvas que manejamos en geometría diferencial, ¿no? Que son los lugares geométricos cuya ecuación vectorial depende de un solo parámetro. Entonces aquí tengo las ecuaciones paramétricas que me denotan la ecuación vectorial de manera implícita y que dependen de un solo parámetro. Entonces, efectivamente, fijando uno de los valores, obtengo una curva. Ahora, la pregunta es, ¿qué curva obtengo? Pues voy a sustituir x igual a u en y. Y lo que me quedaría es y es igual a 1/2 de x cuadrada menos 1. Bueno, ¿qué es eso? Una parábola. Exacto, entonces esta es una parábola. Bien, en un momento verificamos las características de esta parábola. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora fijando a u. En lugar de fijar a v, ahora voy a fijar a u. Bueno, antes de bajarle. Entonces voy a fijar a u. Vamos a decir que u es igual a 1. Si u es igual a 1, entonces x es igual a v y y es igual a 1/2 de 1 menos v cuadrada. Hacemos el mismo proceso, v lo sustituimos acá y van a darse cuenta que obtenemos otra parábola. Bien, en este... Ajá. Ajá, exactamente, se puede dar cualquiera, excepto 0, porque si nos da 0, tendríamos ahí un pequeñito problema. Entonces, de nada. Entonces, me quedaría que y es igual a 1/2 de 1 menos x cuadrada. Pues es otra parábola, a final de cuentas, ¿no? Bien, a ver, ¿qué diferencia hay entre una y otra parábola? Porque parecen la misma, pero no son la misma. Ajá, exactamente, hacia dónde abre cada una de las parábolas. La parábola de arriba, la primera, esta, donde tenemos a v fijo, pues resulta que es una parábola de esta forma. Y la parábola de abajo, pues resulta que es de esta forma. Bien, pueden observar que esas dos parábolas se cortan en dos lugares en particular. Ahora, ¿cómo sé a qué valor le corresponde cada uno de esos puntos de intersección? Pues dependiendo de qué valor tenga x. Porque si a x le estipulo como un valor positivo, pues va a estar la intersección de este lado. Y si a x le estipulo como un valor negativo, pues va a estar del otro lado, ¿no? De este lado sería positivo, de este lado sería negativo, ¿sí? Entonces, con eso puedo estipular qué punto de intersección de estas parábolas puedo contemplar. Bien. A ver, ahora, con esto nos estamos dando cuenta que tenemos dos curvas, una por cada parámetro.
Pues es precisamente lo que tenemos acá arriba, nada más que con otro sistema de coordenadas. Lo que establecimos hasta acá desde un inicio es que necesito forzosamente dos curvas, que en este caso serían dos rectas, cuando X es fija y cuando Y es fija, lo cual me devolvería los ejes coordenados pues que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, dense cuenta que lo que acabamos de obtener acá abajo es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de tener dos ejes coordenados, tenemos dos parábolas coordenadas. En lugar de tener dos rectas X, Y que forman nuestros ejes coordenados, aquí tenemos dos parábolas U y V, que nos van a denotar nuestros ejes coordenados, nuestras curvas coordenadas. Aquí vamos a llamarlo como curvas. Eje pues es nada más una línea recta, pero aquí no son rectas, aquí son curvas. Vale, ahí tenemos a GeoGebra. Entonces, lo que ustedes pueden observar aquí en GeoGebra es que tengo precisamente las dos parábolas. Esta que me denotaría mi curva coordenada V, porque es cuando tengo a U fijo. Y esta que es mi curva coordenada U, porque es cuando dejé a V fijo. Las voy a ocultar un momento. De hecho, también esos vectorcitos que aparecen ahí los voy a ocultar un momento. Y vean que tengo ahí un punto P. Ahí tengo un punto P en el sistema de coordenadas original, XY. Bien, entonces, si yo descubro estos ejes coordenados, ¿qué es lo que hacemos para ubicar un punto en un eje? En un sistema coordenado. Hacemos lo siguiente. Primero, voy a poner aquí fijo en 0. Y lo mismo con este. Lo que hacemos para poder ubicar un punto es lo siguiente. Primero, voy a fijar de manera constante X. Fijando de manera constante X, aquí en X igual a 2, lo que puedo hacer es recorrer el eje Y, recorrer sobre esta recta, utilizando una recta paralela al eje Y, puedo recorrer en Y por donde yo quiera, ya sea por arriba o por abajo. Eso es lo que hacemos. Fijamos primero X y entonces podemos recorrer Y hacia arriba o hacia abajo. Bien, ahora, yo quiero llegar al punto P, pues entonces lo que hacemos es fijar Y, que en este caso se estaría moviendo el eje X, hasta donde yo tenga mi punto. Eso es lo que hacemos. Vamos moviendo los ejes de tal manera que podamos llegar hasta el punto que queremos ubicar. Si yo fijo uno de los parámetros, entonces el otro eje es el que se está moviendo, ¿no? Si yo fijo X, entonces me puedo mover a lo largo de Y. Si yo fijo Y, entonces me puedo mover a lo largo de X. Y con eso yo puedo ubicar cualquier punto dentro del plano coordenado. Bueno. Ahora, ¿qué sucede con el otro sistema? Ya que supimos que se trata de parábolas, pues resulta que yo puedo moverme a lo largo del eje U. Vean, en este caso, si dejo V fijo, ¿cómo puedo mover este eje a lo largo de la curva U? Puedo moverme sobre U constantemente, sobre la parábola U. Si hago lo contrario, es decir, dejo a U fijo, pues vean cómo me puedo mover sobre el eje
sobre la curva coordenada V. Y es exactamente lo mismo que hacemos en el otro caso, ¿no? Si yo dejo fijo X, pues me puedo mover sobre Y. Si yo fijo Y, pues me puedo mover sobre X. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo tengo transformación como la que tenemos ahí, pues resulta que también puedo moverme hasta donde necesito ubicar el punto, que vendría siendo este lugar, ¿no? Cuando u igual a 2.57 y v igual a 0.78, pues alcanzo el punto de coordenadas cartesianas 2, 3, este punto P. De tal forma que podemos observar lo que tenemos en la pizarra, aunque de una forma ya interactiva. Aquí lo que dedujimos cuando fijamos U, pues es que vamos a obtener una parábola. Digo, aquí U le podemos dar cualquier otro valor, ¿no? Por ejemplo, le puedo dar el valor de U igual a 2. Entonces, aquí me va a quedar 2 al cuadrado, que es 4. Y voy a tener otra parábola. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando yo fijo uno de los parámetros, me puedo mover sobre la otra curva. Y cuando hago el proceso a la viceversa, cuando fijo el otro parámetro, me puedo mover sobre la otra curva. Y eso me denota precisamente el concepto de lo que son los sistemas de coordenadas. Puedo moverme a lo largo de una curva y entonces obtengo la coordenada del punto. Puedo moverme sobre la otra curva y entonces encuentro la coordenada complementaria de ese mismo punto que estoy buscando. Aquí lo que quería mostrarles, pues es que cuando fijamos los parámetros, pues es que encontramos curvas. Y en el caso particular de que las curvas que encontramos aquí son parábolas, como lo vimos en GeoGebra, ¿sí? Me voy a pasar otra vez a GeoGebra. Ahora, una parte importante de esto es lo siguiente. Para que en el sistema XY yo pueda ubicar correctamente, pueda mover los ejes coordenados hacia el punto que quiero localizar, pues estoy moviendo rectas. Y vectorialmente lo que debería hacer es mover los vectores unitarios I y J hasta el punto para que me cree dos rectas. Una recta que contiene el punto P y su vector unitario es I, y otra recta perpendicular cuyo vector unitario es J y contiene el punto P. Entonces serían las rectas X, eje X y eje Y. Eso es lo que tendría en un inicio para ubicar cualquier punto dentro del plano coordenado cartesiano, del plano XY. Ahora, si yo puedo hacer esto en XY, pues forzosamente debo hacer lo mismo, puedo hacer lo mismo en el nuevo sistema de coordenadas. Entonces tendría mi curva U, mi curva V, y en ese punto debemos tener la capacidad de poder encontrar dos vectores, que en este caso van a ser ortogonales. En un momento vemos esta parte de la ortogonalidad. Estos vectores pues deben ser capaces de moverse hasta el punto que tenemos aquí. El vector V pues debe ir dirigiendo a la curva V y el vector U pues debe ir dirigiendo a la curva U. Y recordemos de geometría diferencial que había un vector en particular que nos iba moviendo, o mejor dicho, nos iba indicando cuál era la dirección que iba tomando cada punto de la curva en un momento determinado. Ese vector era el vector tangente. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, este vector V es tangente a la curva V mayúscula, en el punto P. Y este vector U es tangente a la curva U precisamente en el punto de análisis.
Eso quiere decir que mis curvas coordenadas en el nuevo sistema de referencias debe tener vectores tangentes. Entonces, el vector tangente a cada una de estas curvas es el que me va a indicar la forma en la cual cada uno de los puntos de la curva se va a ir indicando el movimiento sobre la trayectoria, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en geometría diferencial cuando lo relacionamos con la mecánica de una partícula. Pues va a suceder exactamente lo mismo. Digámoslo así, que los vectores u y v, que son tangentes a esta curva, bueno, a esta curva v y a esta curva u, pues son mis vectores directores de las curvas coordenadas, así como lo que son i y j son vectores directores de los ejes coordenados x, y. Entonces, con los vectores tangentes a estas dos parábolas podemos encontrar cuál es la forma en la cual se va a ir dirigiendo estas curvas coordenadas para obtener cada uno de los puntos en este nuevo sistema de referencias. Ahora, una cosa importante es, los vectores i y j son constantes. Aquí no necesariamente van a ser constantes, porque como vimos en geometría diferencial, los vectores tangentes a curvas van a ir cambiando de acuerdo al punto que nosotros estemos estableciendo, de acuerdo a cada uno de los lugares en los cuales nosotros nos estemos ubicando. Me voy a pasar a la pizarra. Y lo que voy a poner aquí es, aparte de poner otra vez la transformación, voy a poner también las derivadas parciales. Bien, ahora recordemos el significado de la derivada de manera general. Para la derivada, cuando yo derivo una función vectorial, lo que obtengo es un vector tangente. Entonces, resulta que estos dos vectores, que son las derivadas parciales, son tangentes a cada curva coordenada. Que es precisamente lo que habíamos visto con superficies. Que un vector, cuando yo le aplico la derivada parcial a una función vectorial, el vector resultante pues es un vector tangente en un punto determinado. Entonces, pues resulta que estas derivadas parciales son los vectores tangentes a cada curva coordenada. Los que habíamos visto en GeoGebra, estos dos vectores u y v, los obtenemos a partir de las derivadas parciales, porque recordemos que esas derivadas pues son vectores tangentes a las curvas. En este caso, cuando fijo un parámetro, pues tengo un vector tangente a una curva. Cuando fijo el otro, tengo el vector tangente, pero la otra curva. Ahora, aquí lo importante es, ¿estos vectores son unitarios? Ajá, exactamente. En general, las derivadas parciales no son unitarias. Cuando yo derivo un vector, su derivada parcial no necesariamente es un vector unitario. También
debemos considerar que hay algunos casos en los cuales la derivada sí es un vector unitario, pero en general no lo es, ¿no? Por ejemplo, los vectores I y J que encontramos en el sistema de referencias XY, en el sistema cartesiano, pues las derivadas parciales sí serían constantes, porque me denotarían los vectores I y J, y además de ser constantes, serían vectores unitarios. Entonces, aquí es donde vamos a definir lo que son los vectores unitarios de un sistema de referencias. Entonces, lo que tendría es el vector U, que vendría siendo la derivada parcial de R respecto de U entre su norma. Y tendría el vector unitario V, que sería la derivada parcial de R respecto de V entre su norma. Estos pues son la base ortonormal. Bueno, primero la base del nuevo sistema de coordenadas. Así es como lo tendría. Estos dos vectores son lo que le llamamos la base del nuevo sistema de coordenadas. Con estos dos vectores vamos a poder alcanzar cualquier punto dentro del nuevo plano coordenado. Porque al final de cuentas, en este ejemplo en particular, vamos a tener un plano coordenado, ¿sí? Ahora, nada más hay que tomar en consideración que las normas de cada uno de estos vectores no necesariamente van a ser iguales. En el caso de este ejemplo sí nos va a salir exactamente lo mismo, porque si calculamos la norma de estas derivadas parciales, pues nos va a dar que es la raíz de u cuadrada más v cuadrada. Pero no siempre sucede así. Hay ocasiones en las cuales estas normas son completamente diferentes. Bueno, entonces, si yo calculo la norma de la parcial de r respecto de u, pues voy a tener la raíz de u cuadrada más v cuadrada. Que vendría siendo pues la norma de este vector. Que sería la componente ni al cuadrado, que es v cuadrada, más la componente en j al cuadrado, que sería u cuadrada. Y es por eso que me devuelve esta raíz, raíz de u cuadrada más v cuadrada. Si hacemos exactamente lo mismo, pero para esta otra, entonces tendríamos lo siguiente. Tendría la norma de la derivada parcial respecto de r, pues me quedaría exactamente la misma. U cuadrada más v cuadrada. De esta forma podemos decir que para este nuevo sistema de coordenadas los vectores unitarios vendrían siendo v entre... Es más, lo voy a poner todo factorizado como un escalar. Uno entre la norma de v en i más u en j. Ese sería el vector unitario u, que no es otra cosa más que esta derivada parcial dividida entre su norma. Y también tendría el vector unitario v,
que sería la derivada parcial de r respecto de v dividida entre su norma. Y entonces los vectores que habíamos visto hace un rato en GeoGebra, que se iban a ir desplazando sobre las curvas coordenadas, pues son estos dos. Esta ya es mi base normalizada. Solo nos hace falta verificar si se trata de una base ortonormal. Bueno, ortogonal, porque de normalizada ya está, ya tengo los vectores unitarios. Solamente me hace falta verificar que exista ortogonalidad entre ellos, ¿sí? Le voy a subir un poquito. Antes. Estos dos, las normas de los vectores que me permiten obtener los vectores unitarios, es lo que le vamos a llamar los factores de escala. Como les comenté hace un ratito, en el caso de los mapas, cuando yo hago la conversión de los puntos de un sistema de coordenadas a otro, no necesariamente voy a tener la misma representación, sino que se va a deformar. Y esa deformación me va a indicar que debe existir una escala entre un sistema de coordenadas y otro. Eso es lo que le llamamos los factores de escala. Y los vamos a denotar mediante la letra H. En este caso, el factor de escala en U sería este. Y lo denotaríamos como HU. Y el factor de escala en V sería este. Y lo vamos a denotar como HV. Así es como denotaríamos los factores de escala. Esos son importantes porque les reitero, cuando cambiamos de un sistema de coordenadas a otro, podemos tener cierta deformación del área, del punto, de lo que ustedes quieran que estén transformando, y por lo tanto es necesario que podamos corregir esa deformación. Es lo que le llamamos los factores de escala, ¿sí? En cada una de las curvas coordenadas que encontremos de un sistema, pues vamos a tener uno u otro factor de escala. Bueno. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bien. Última parte de este análisis. Vamos a aplicar el producto punto entre los vectores U unitario y V unitario. Si yo aplico el producto punto entre ambos, pues recuerden que los escalares, que en este caso serían las normas, la división entre las normas, salen del producto punto. Me quedaría 1 entre U cuadrada más V cuadrada. Al multiplicar este por este. Son los escalares que salen del producto punto. Entonces me queda 1 entre U cuadrada más V cuadrada. Bien. Y el producto punto entre este y este, pues me va a devolver V por U menos U por V. ¿Y esto qué me devuelve? Pues 0. Entonces, si yo hago el producto punto entre los vectores unitarios de un sistema de coordenadas y me devuelve 0, pues quiere decir que este sistema es ortogonal. Entonces, los vectores unitarios U y V no solamente son una base unitaria, también son una base ortogonal. De tal manera que tenemos un análogo a la base canónica. Estos vectores unitarios U y V, a pesar de ser constantes, son ortogonales y son unitarios. Entonces, en el sistema de coordenadas UV formado por las dos parábolas que ya hemos analizado, pues resulta que tenemos las mismas características que el sistema de coordenadas XY, salvo por la escala.
porque como los vectores, las derivadas parciales de R respecto a U y V, de la transformación respecto a U y V, no son unitarias, pues entonces vamos a tener otra escala, pero todo lo demás se va a conservar. Todo, absolutamente todo, se va a conservar. Entonces, en resumen, aquí para tenerlo todo en resumen. Si tenemos una transformación T en la cual X es una función de U y V, Y es una función de U y V. Entonces podemos tener una inversión paramétrica en las cuales U va a ser una función de XY, lo mismo que V. Bien, esto solamente se logra si el jacobiano de la transformación XY respecto a U y V es diferente de 0. Y entonces recordemos que una de las propiedades del jacobiano pues es que el jacobiano de U y V, de XY respecto a U y V es el inverso multiplicativo del jacobiano de U y V respecto de XY. Bien. Lo que tenemos además es que si yo tengo la ecuación vectorial R de U y V representada como F1 en I más F2 en J, entonces voy a tener que la derivada parcial de U de R respecto de U entre su norma es el vector unitario V, es el vector unitario U, y la derivada parcial de R respecto de V dividida entre su norma es el vector unitario V. Y este sistema de coordenadas me va a denotar que la norma de la primera derivada parcial es el factor de escala h respecto de u, y la norma de la segunda derivada parcial es el factor de escala h respecto de v. Bien, pues con esto ya tenemos las características fundamentales de todo sistema de coordenadas curvilíneas. La última en particular es de algunos sistemas, no de todos. Y es que u.v será igual a 0 y entonces tendríamos un sistema de coordenadas ortogonal. Entonces, si yo tengo una transformación cuyo jacobiano es diferente de 0, tengo un sistema de coordenadas, el cual yo puedo invertir para pasar del sistema XY al sistema UV. Con base en esto, las derivadas parciales de la transformación respecto de U y respecto de V, divididas cada una entre su respectiva norma, me devuelven los vectores unitarios del nuevo sistema de coordenadas. Cada una de las normas le llamamos factor de escala y
si el producto punto entre los vectores unitarios u y v es igual a 0, entonces nuestro sistema de coordenadas es ortogonal, ¿sí? Con esto, pues ya podemos establecer directamente las características de los sistemas de coordenadas. Entonces, ya con esto, pues podemos contemplar otros sistemas de coordenadas alternativos al sistema XY, pues para que podamos establecer todo lo que vendría siendo la teoría de los sistemas de coordenadas, de los sistemas de referencia, y que podamos plantear algunos fenómenos en ese sistema de referencia o en otro. Todo depende de lo que suceda con el problema, porque habrá ocasiones que sea preferible utilizar un sistema y habrá ocasiones en las que será preferible utilizar otro sistema de coordenadas, ¿sí? Y entonces, lo que voy a tener aquí es la siguiente transformación. Bien, esta es la transformación que vamos a manejar. X igual a 1 entre raíz de 2 u menos v y y igual a 1 entre raíz de 2 u más v. Lo que vamos a hacer con este sistema es caracterizarlo. Vamos a encontrar, primero, vamos a determinar si se trata o no de un sistema de coordenadas. Segundo, vamos a obtener las ecuaciones de transformación inversa y vamos a obtener sus vectores unitario y factores de escala. Ahora, también lo que vamos a hacer con este es dibujar una región. Es decir, yo voy a plantear una región en el plano XY y entonces vamos a ver cómo se ve afectada esa región, pero en el plano UV, para que podamos realizar una relación, para que podamos plantear una relación entre un área del plano XY y un área del plano UV. Pues bien, a ver, pues vamos a comenzar. Lo recomendable pues es primero que planteemos a la transformación como una ecuación vectorial de variable vectorial. Entonces, tendría r de uv sería igual a 1 sobre raíz de 2 u menos v, todo esto en i, más 1 sobre raíz de 2 u más v, esto en el vector j. Bien, entonces aquí tengo r. Bien, pues calculemos entonces sus derivadas parciales. Entonces la parcial de r, bueno, voy a usar la otra notación para no escribir tanto. La parcial de r respecto de u. Entonces derivo las ecuaciones de transformación respecto de u. Pues me quedaría 1 sobre raíz de 2 en i. Es lo único que me queda. Más 1 sobre raíz de 2 en j. Esa sería la parcial de r respecto de u. Si calculo ahora la parcial de r respecto de v, como primera componente me quedaría 1 sobre raíz de 2 en i más 1 sobre raíz de 2 en j. Y entonces ya tengo los vectores tangentes. Si calculamos sus normas,
podemos entonces encontrar los factores de escala. Entonces, calculo la norma de la primera derivada parcial. Y esto es igual a la raíz de la primera componente al cuadrado, que es un medio, más la segunda componente al cuadrado, pues que también es un medio. ¿Qué pasó? Ah, cierto. Cierto, cierto. Pues lo calculamos primero. Cierto, ya me estaba adelantando. A ver, entonces el jacobiano de XY respecto de UV, pues tendría que ser diferente de cero para que veamos si se trata o no de un sistema de coordenadas. Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, recordemos que son las parciales en forma de columna. La parcial respecto de U. Y la parcial respecto de V. Bueno, a ver entonces. Hago el producto. De estos dos, pues es un medio. Menos el producto de estos dos, que sería más un medio. Y esto vendría siendo igual a 1. Entonces, en este caso, pues el jacobiano es diferente de 0. Y al ser diferente de 0, ¿cuál es nuestra conclusión? Si es un sistema de coordenadas. Entonces, aquí nuestra conclusión pues vendría siendo que T define un sistema de coordenadas. Bien, pues entonces ese es lo primero que verificamos, que ya me lo estaba saltando, pero es lo primero que verificamos. Vale. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Ya que tengo las derivadas parciales, las voy a escribir. Es más, las voy a copiar ya para no escribirlas otra vez. Las voy a copiar de acá arriba. Ahí está. Entonces, ya verificamos que si es un sistema de coordenadas, pues ahora sí vamos a calcular sus normas. La norma de R respecto de U, pues vendría siendo la raíz de 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, pues es un medio, más el otro también es un medio. Y la norma del de abajo, pues es
menos 1/2 al cuadrado, menos 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, pues es otra vez 1/2. Y en el otro también es 1/2. Este sería 1. Y este sería 1. Sí, exactamente. Pues entonces encontramos aquí que estas normas son 1. Eso quiere decir que los vectores ya son unitarios. Entonces el vector unitario u de este nuevo sistema de coordenadas es este, más este. Y el otro sistema de coordenadas, el otro vector unitario, pues es este más este en J. Entonces aquí directamente pues podemos observar que nuestro sistema de coordenadas ya es unitario, ya los vectores son unitarios directamente. En el dado caso de que nos hubiese dado otro valor de norma, pues para obtener los vectores unitarios lo único que hacemos es dividirlos entre esa norma. Ahora, adicionalmente, pues encontramos que el factor de escala en U, pues es 1 porque es esta norma, y el factor de escala en V, pues también es 1 porque se trata de esta otra norma. Bien, ¿qué es lo que nos hace falta de caracterizar de este sistema de coordenadas? Si es ortogonal, exactamente. Entonces, para terminar de caracterizar este nuevo sistema de coordenadas, pues vamos a hacer el producto punto de U con el vector V, U.V. Entonces, aquí los voy a poner en forma de columna y voy a tomar el 1 sobre raíz de 2 como un escalar fuera del vector. Entonces, aquí tendría el primer vector unitario. Punto el segundo vector unitario. Ahí está. Bien, si hago el producto punto entre estos, pues lo del producto de los escalares que salen del producto punto, pues es 1/2. Y el producto entre los vectores, pues me devuelve 0. Entonces, efectivamente, el producto punto entre estos vectores es 0. Con base en esto, pues ya podemos establecer que nuestro sistema de coordenadas, nuestro nuevo sistema de coordenadas, pues es un sistema ortogonal. Entonces, este es un sistema de coordenadas ortogonal que tiene factores de escala h de u igual a 1, h de v igual a 1 y tiene vectores unitarios 1 sobre raíz de 2i más 1 sobre raíz de 2j y v igual a menos 1 sobre raíz de 2i más 1 sobre raíz de 2j. Bueno, a ver, ¿están de acuerdo que, por ejemplo, yo puedo tener en el plano XY un rectangulito, por ejemplo, como este, que es el área por excelencia que tendríamos en cualquier pues en cualquier plano, ¿no? Un rectangulito. Bien, entonces esta sería mi área
XY. Bueno, ahora, el área XY, de acuerdo como tenemos aquí este rectangulito, pues es igual a XY, el producto de XY. Si yo lo tomo en términos vectoriales, pues esto sería calcular la norma de XY cruz YI. A ver, nada más déjenme, les pongo un producto cruz un poquito más pequeño para que no se confunda con X. Algo así. Entonces, en términos vectoriales yo puedo calcular el área de un paralelogramo mediante el producto cruz de estos dos vectores, ¿sí? Bueno, ahora voy a considerar lo siguiente. Una de las propiedades del producto cruz, pues es la norma de este producto cruz es igual al producto de las normas por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Ahora, como I y J son perpendiculares, forman 90 grados, entonces el seno de 90 grados tendría que ser 1. Voy a ponerlo más aquí para establecer precisamente eso último. Aquí tendría un 1 y esto me denotaría el seno de 90 grados, que es el ángulo que forman I y J. Y si ustedes toman en consideración las propiedades de las normas, pues X y Y saldrían como valor absoluto, I y J, sus normas serían 1 y pues obtendría esta área. Bueno, ahora, necesito forzosamente realizar exactamente el mismo proceso en un sistema coordenado, pero aquí es donde ya voy a establecer que el sistema coordenado que yo quiero utilizar, el sistema UV, debe ser ortogonal. Bueno, voy a suponer lo siguiente, que el área en el sistema XY tendría que ser igual al área en el sistema UV. Y por los factores de escala, aquí debo multiplicar por un número K. ¿Por qué? Porque recordemos que mencionamos que cuando cambiamos de coordenadas se puede deformar la región o el lugar geométrico que yo estoy planteando del sistema XY al sistema UV. Entonces, esa deformación está denotada por los factores de escala. De tal manera que un área debe ser en cierta forma proporcional a la otra. Como, como se los había comentado en el mapa, si yo tengo, por ejemplo, en mi globo terráqueo el área que cubre Australia, cuando yo lo paso a un mapa plano, pues esa área se va a deformar de tal manera que deben ser proporcionales, ¿sí? El área que cubre Australia en un globo terráqueo es diferente de manera general al área que cubre la misma isla, pero en un plano extendido, ¿sí? En un mapa extendido, en un plano. Entonces, forzosamente las áreas XY y UV deben ser proporcionales por los factores de escala. Esta K, esta constante de proporcionalidad, se debe a los factores de escala. Bien, entonces, ¿cómo voy a calcular esa
esa proporcionalidad de los factores de escala? Bueno, lo voy a calcular de la siguiente manera. Voy a considerar entonces que el área XY sí debe ser proporcional al área UV. Y como esto depende de los factores de escala, y los factores de escala vienen de las derivadas parciales, entonces voy a tomar el producto cruz entre estas derivadas parciales. Bueno, aplico la misma propiedad que en la parte de arriba apliqué para el producto cruz, que vendría siendo la norma del producto cruz, pues es la norma del producto de las normas de los vectores que intervienen en este producto cruz por el área. Ahora, recordemos que los vectores unitarios, por ejemplo el vector U, pues es R de U entre su norma. R respecto de U, la derivada de R respecto de U, entre su norma. Bien, si yo multiplico ambos lados de esta igualdad por la norma, entonces me quedaría que la norma de R respecto de U por U, pues es la propia derivada. Y recordemos que esta es el factor de escala. Bueno, entonces yo puedo sustituir a esta derivada por el factor de escala multiplicando al vector unitario. Y en el otro pues sería exactamente lo mismo, el factor de escala por el vector unitario por el área UV. Aquí me faltó que este es unitario. Ah, y me faltó otra cosa importante. Les voy a borrar esta parte. Y esto lo voy a poner aquí. ¿Qué fue lo que me faltó? Pues el seno del ángulo, exacto. Aquí me faltó el seno del ángulo entre los vectores. Si yo quiero que el seno del ángulo entre estos vectores sea igual a 1, como lo hicimos anteriormente, pues resulta que el ángulo entre los vectores U y V tendría que ser 90 grados. En otro caso, pues tendría que calcular cuál es el ángulo entre los vectores U y V, pero como les comenté en un inicio, pues necesito aquí para simplificar las cuestiones que el ángulo entre los vectores U y V, los unitarios U y V, sean 90 grados, para que el seno de 90 me devuelva un 1, y ahora sí, tengo el producto de las normas de cada uno de los vectores unitarios multiplicados por el factor de escala. Entonces, esto solo es posible cuando el sistema de coordenadas que estamos trabajando es ortogonal. En otro caso, tendríamos que calcular cuál es el ángulo que forman los vectores unitarios del nuevo sistema de coordenadas e incluirlo directamente aquí. Bueno, por propiedades de las normas, los factores de escala salen de las normas como valor absoluto. Eso pues nos indica que efectivamente tienen que ser mayores a 0, porque vienen de una norma, pues entonces tienen que ser mayores a 0 por las normas
de los vectores unitarios. Que como son unitarios, pues todo este producto vale 1 y en consecuencia lo que habíamos planteado en un inicio, las áreas en el plano XY son proporcionales a las áreas del plano UV, pues debido a los factores de escala, que es precisamente lo que les coloqué aquí arriba. Esa constante K de proporcionalidad, pues es un factor de escala, que es lo que acabamos de encontrar aquí abajito. Entonces, absolutamente todas las áreas, cuando las pasamos de un sistema de coordenadas a otro, se van a ver afectadas por el producto de sus factores de escala. Entonces, las áreas son proporcionales y es precisamente lo que comentamos desde un inicio. Los factores de escala me van a indicar esa deformación que sufre un sistema de coordenadas al pasar de uno hacia otro o viceversa, ¿sí? He aquí la importancia de conocer los factores de escala, de que conozcamos que el cambio de coordenadas siempre me va a implicar una deformación y la deformación de manera lineal depende de cada uno de los factores de escala y de manera superficial, que en este caso vendría siendo del área, depende del producto de esos factores de escala. Entonces aquí podemos ver que estos factores pues, son importantísimos al momento de calcular de hacer cambio de coordenadas entre un sistema de coordenadas y otro, ¿sí?